La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Camacho. Es ingeniero en informática, coach transpersonal y Agile Coach. Tiene un diplomado en la gestión estratégica de recursos humanos y relaciones laborales. Cuenta con más de 15 años en la construcción de productos digitales. Es cofundador de Humanicemos, donde asesoran a las empresas en la transformación de sus equipos para lograr un bienestar sostenible, enfocándose en las relaciones positivas y adaptación al cambio. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Rodrigo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias. Primero que nada, muy agradecido de la invitación y nada, encantado de poder compartir este espacio con ustedes. Genial. Rodrigo, yo conozco o se conoce más el término coach ontológico o life coach. ¿Qué es un coach transpersonal? Para que nos aclares un poco ese punto. Sí, un coach transpersonal busca, digamos que levantar conciencia, ¿sí?, en la persona para poder identificar esas condicionantes que quizás están instaladas en nosotros y que son realmente una visión equivocada, una especie de creencia limitante. Entonces, ser conscientes, poder identificarlos, es el paso esencial para poder progresar y comenzar a trabajarlo y abordar esos temas. Entonces, el coaching transpersonal busca ir un paso más allá. A levantar esta conciencia que nos permita a partir de eso comenzar a explorar e indagar ese mundo maravilloso de todas nuestras virtudes que hay veces que tenemos pausada por otros condicionantes que quizás no lo son tal. Ahora, la empresa que ustedes de consultoría Humanicemos hablan sobre relaciones positivas, ¿no? Y bueno, ese término suena así como natural. Que debiera ocurrir en el trabajo, pero ¿qué obstáculos más difíciles se encuentran para alcanzar ese estado de relaciones positivas? Que me encantó cómo lo dijiste, como que debiera suceder, ¿no? Uno es como que lo da por sentado que es algo que debiera pasar, que debieran haber relaciones positivas, pero no siempre lo es. Y yo creo que hay muchos obstáculos y todo depende obviamente que de los distintos contextos, de los distintos participantes, pero hay tantas problemáticas desde, no sé, los egos de liderazgo como tal, de capas directivas, de esa dificultad que a veces tenemos para abordar procesos de cambio, para decir, no sé de algo, ¿sí? Y eso tiene que ver con entornos de confianza que nos permitan ser vulnerables. Entonces creo que hay tantos aspectos para poder fomentar relaciones positivas que no necesariamente se dan siempre y que son tan importantes, porque la verdad que pasamos casi que 2/3 de nuestros días entre durmiendo y trabajando, y pasamos casi más tiempo con las personas que trabajamos que con nuestras familias, amistades. Entonces qué importante es tener conexiones que sean realmente significativas también en lo laboral, y tienen todo ese tipo de impedimentos, obstáculos, por nombrar algunos, porque deben haber muchísimos, pero yo encuentro que al menos lo que uno encuentra en términos de gerenciales y liderazgo, creo que son esos que te mencionaba, por mencionar algunos. Y uno de los temas que se pusieron en juego desde la pandemia y bueno, luego después en la pospandemia, es el tema de la autonomía. Pero la autonomía encarada desde dos sentidos. Por un lado,
la autonomía del empleado con respecto al líder, esto de poder manejarse solo, de poder desarrollar sus propios talentos, pero también por el otro lado la autonomía del líder con respecto al colaborador, de no estar siempre encima, de no presionar, digamos, como de liberarse un poco. ¿Cómo ves, cómo analizás el tema de la autonomía en este nuevo contexto? A mí el tema de autonomía es algo que me apasiona mucho, ¿sí? De hecho, y trato de basarme, estudiar y trabajar mucho sobre el marco de la teoría de la autodeterminación, ¿sí? Que es una teoría creada por Richard Ryan y Edward Deci, ¿sí? Que habla mucho de necesidades psicológicas innatas que tenemos, como la autonomía, la necesidad de conexiones y de sentirnos competentes. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay veces que autonomía se malinterpreta con independencia, ¿sí? Como, no, mis equipos son súper autónomos porque los dejo que hagan lo que ellos quieran, y no necesariamente eso es lo que implica la autonomía. La autonomía es que una persona trabaje no de manera presionada, de manera forzada, y que se sienta en control de las actividades que está realizando. Eso es ser autónomo. Y yo creo, primero, que para trabajar con un equipo y que sientan esa autonomía, uno tiene que soltar el control, primero que nada, que creo que ese es como el principal impedimento y uno de los principales obstáculos que, como bien decías, cuando pasamos a trabajar en este modo remoto, casi algunas empresas forzadas por la situación, para algunos esa adaptación a esa nueva manera de trabajar fue muy compleja, porque de estar en una oficina donde vos podías pasar por el escritorio de alguien para conversar sobre algún tema en particular, y algunos también lo tomaban como esas instancias de seguimientos y otros más como de control, eso ya no estaba. Entonces, digamos como que se complejizó trabajando de manera remota esa instancia, porque ahí uno tiene que empezar a explorar por qué esa necesidad de control y ir como algo mucho más profundo. Yo siempre, cuando he liderado equipos y los distintos equipos que lideré, siempre me basé en la confianza, ¿sí? Porque yo creo que lo manejé como un modelo que es lo que a mí me gustaba tener de mis líderes. Y uno armando y estableciendo confianza con sus equipos, logra primero que nada soltar esa, esa necesidad de control, ¿sí? Porque yo confío plenamente en mis equipos, en sus tiempos, en cómo manejan las distintas actividades, pero eso es algo que se va cultivando, y sobre todo, una de las maneras en las que uno fomenta esa autonomía en los equipos es a partir de la escucha, ¿sí? De la escucha con sentido, de la escucha activa y de la pregunta, porque esa es la instancia donde nosotros cedemos a los equipos esa sensación de control, ¿sí? De que ellos están empoderados de las actividades que tienen que realizar. Entonces, al menos en mi experiencia y lo que me tocó vivir liderando equipos, siempre full escucha activa para entender las distintas perspectivas de los equipos, preguntar, no juzgar. O sea, obviamente que uno siempre en algunos de estos temas a veces comete errores y es parte del aprendizaje, pero siempre escuchando, preguntando, dando ese espacio de confianza para entender que fallar es parte del proceso, para que las personas se sientan libres de seguir preguntando, de empoderarse con las distintas temáticas. Entonces, al menos, yo lo trabajaba de esa manera, ¿sí? Y yo lo medía también. No con métodos científicos exactos, pero sí con otras dinámicas que nos dan hoy por hoy distintas herramientas, como lo que es el Management 3.0, las dinámicas de Movie Motivator, que es un espacio rico para conversar también en temas de motivadores en el ámbito profesional, y que las personas se puedan distender y explorar, y uno pueda apoyar en ese crecimiento y en ese desarrollo profesional. Por eso, al menos desde los ámbitos de liderazgo que me tocó vivir y ahora formando,
Esos son como los principales puntos que son bien interesantes de abordar y de trabajar. Y sobre todo estando de manera remota, porque tenemos que tomar en consideración que muchos equipos se formaron en una instancia del ambiente remoto, ¿sí? No es que trabajaron en una oficina donde uno puede tener otro espacio para conocerse, sino que ir a otra instancia donde lo físico no está presente y uno tiene que generar todo ese entorno que facilite todas estas ¿Y dinámicas. qué es más conveniente según tu criterio? ¿Contratar a alguien que ya tiene las habilidades de autonomía per se o convertir a alguien, capacitarlo en la empresa para que adquiera las herramientas de autonomía con el Qué equipo? buena pregunta. Yo creo que todo es trabajable, todo, la verdad. O sea, no creo que sea algo de como ser líder se nace, no se hace. Yo la verdad que en eso no creo, porque nadie nació sabiendo, ni siendo autónomo, ni nada de eso. Entonces yo creo que cuando vos tenés a la persona que tenga las habilidades necesarias para hacer el trabajo, si eso es algo que quizás no lo tiene, eso se trabaja y aparte, ser autónomo es una herramienta fomentada e impulsada por los liderazgos. ¿Sí? O sea, uno tiene que generar el espacio para que la persona pueda satisfacer esa necesidad de autonomía. Y es una responsabilidad nuestra, no de la persona. Después uno obviamente va trabajando ese camino y ese desarrollo. Por ende, yo en ese caso es como contrataría en ambas situaciones a la persona que tenga las necesidades, la verdad, las habilidades, perdón, para ejercer el trabajo. El otro se trabaja como tal. En tu empresa o tu organización Humanicemos, me gusta el nombre, ¿no? Em, Ujú. Gracias. y es parte de ese movimiento de humanizar, ¿no? De que la persona misma, o sea, el empleado, el trabajador, también tiene que humanizarse en el sentido que vio quizás en ese proceso de forzosamente trabajar desde casa, vio que te podía tener otra forma de trabajar y vivir más, digamos, humana, ¿no? O sea, más hacia los intereses personales de la persona y también la visión del gerente de, digamos, aceptar que la otra persona tiene rasgos humanos, intereses muy personales, pero es como de parte y parte, o sea, tanto la persona, digamos, un poquito hablaste de coach transpersonal, que tiene que ver con eso, que la persona, como dijiste, que tiene que tomar conciencia, y entonces este proceso de cambio que hubo de trabajar forzosamente desde casa, como que la gente se dio cuenta, oye, hay aspectos muy humanos que tengo que respetar y el gerente también se dio cuenta de eso, ¿no? Ujú. Y sobre todo, si analizamos lo que buscan las nuevas generaciones, ¿sí? Sobre todo la generación Z, y creo que millennials también, buscan otros rasgos en las maneras de liderar de las distintas compañías. De hecho, hay una estadística que muestra que la empatía para la generación Z rankea entre las 5 habilidades más importantes. De hecho, es la segunda, mientras que esa misma encuesta a un líder no tiene tanta importancia. Entonces, si bien nosotros creo que al menos lo que es los desarrollos de productos digitales, productos y servicios, hicimos un cambio gigante en enfocarnos hacia la persona en lo que estamos trabajando, creo que tenemos que dar vuelta el foco y volver a pensar en las personas que son los principales habilitadores de que eso pase. Entonces, lo que estamos buscando justamente es volver a hacer foco en las personas, a tener ese espacio. A mí me gusta mucho lo que es agilidad, ¿sí? Y digamos que las distintas prácticas que salen del paraguas de agilidad se basan en principios y valores. Hay un principio que generalmente está como muy olvidado, que casi todos creo que se olvidan, que es trabajar en torno a personas que estén motivadas. Porque cuando tengamos personas que sean felices, motivadas, se sientan productivas, comprometidas con lo que estamos haciendo,
vamos a generar mejores productos y servicios. Y yo creo que eso es algo que a veces que nos olvidamos y hacemos mucho foco en lo que queremos construir, pero nos cuesta acordarnos que tenemos personas trabajando y que tenemos que hacer hincapié en ellas. Por eso la idea de volver a poner el foco ahí e impulsar justamente estas formas de trabajar que traigan lo humano de nuevo en- en consideración ahí. Sí, y identificando este factor que tú comentas, que las empresas se dan cuenta de que motivando, eh, digamos, generan tienen un mejor, digamos, condición de vida o ambiente y por lo tanto generan mayor producción, pero también tiene que ser algo auténtico, ¿no? Creo que es un reto para las empresas que no sea algo que, ok, voy a motivarte para que produzcas mejor. Tiene que ser algo integral. Yo creo que ahí hay un reto Sí, importante, ¿no? y lo encuentro espectacular como lo decís porque se me vino a la mente la palabra de genuino, porque tiene que ser algo genuino de la compañía que realmente esté interesada en las personas, entendiendo que es su principal activo, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida de tener un líder donde estás conversando sobre tu desarrollo profesional y sabes, te das cuenta si realmente te está prestando atención en lo que vos querés y tenés en vista para tu futuro o no. Uno se da cuenta cuando está conversando. Y yo creo, y aparte también las estadísticas lo dicen, de esto que las nuevas generaciones buscan que sus principios, valores se vean reflejados en las distintas compañías. Entonces yo creo que tiene que haber algo genuino, ¿sí? Genuino de ese interés real de las compañías, no solamente de crear sus productos y servicios, sino de que las personas son lo más importante. Y quiero ir un poquito más allá. Hasta en términos operativos, que una persona, si un directivo, no sé, no está interesado en las personas o dice, bueno, lo cambio uno por otro, hasta si uno midiera el impacto económico, productivo que tiene ese tipo de actividades, es negativa, siempre. La rotación de una persona implica gastos en reclutamiento, gastos en formación, gastos en apoyar al equipo que ya no tiene esa persona. Entonces yo creo que apostar a las personas es un win-win, ¿sí? Es algo que donde ganan las personas y donde ganan las ¿Y empresas. esto es posible trabajando remotamente? Un trabajador en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Latinoamérica, porque a veces tecnología y distancia suena muy lejano, valga el término, a humanizar justamente el nombre de tu empresa, de tu consultora, humanicemos. ¿Es esto Hmm. posible conciliar estas dos posiciones, estas dos Sí, es situaciones? totalmente posible, porque primero que nada, las necesidades que tenemos son todas innatas, independiente del país en donde estés, ¿sí? Que esa necesidad de sentirte autónomo, competente, en conexiones, ¿sí? De sentir un relacionamiento con las personas. Entonces, desde ahí, lo que uno tiene que generar justamente son las condiciones y el entorno para que eso se pueda dar. En el entorno remoto, uno lo puede trabajar con distintas prácticas, sobre todo para el tema de la conexión en el relacionamiento, ¿sí? Que yo creo que eso es como el principal desafío, ¿sí? Porque lo que es autonomía, competencia son cosas trabajables, todas obviamente son desafiantes, pero la conexión en la distancia, creo que obviamente que se puede trabajar con instancias. Hay compañías que trabajan eventos donde se juntan las personas presencial una vez al año, por ejemplo, cuando están distribuidos o buscan un punto en común para, aparte de esa conexión remota, tener ese conocimiento presencial, ¿sí? Con las personas con las que estás trabajando, pero creo que va mucho en cómo uno gestiona ese entorno para tener esa comunicación, para tener ese interés, para ir más allá de lo laboral, ¿sí? De, por ejemplo, conversar con vos, Cristian, y entender qué te está pasando hoy día, en tu semana, en tu casa, porque vos cerrás la pantalla y estás en tu entorno de hogar familiar
Entonces pasan muchas cosas que yo creo que presencialmente uno también las tendría que trabajar, ¿no? Porque, insisto, somos personas y todos tenemos contextos y circunstancias, pero es trabajable. Todo es trabajable y hay distintas dinámicas y yo me apoyo mucho en lo que es Management 3.0, en esto de gestionar no las personas, sino los entornos para poder satisfacer ese tipo de necesidades. Por eso yo creo que es el desafío quizás mayor, pero no es para nada imposible. O sea, yo pensaba, yo no trabajaba de manera remota, pero sí de manera distribuida cuando inicié mi carrera. De hecho, parte de los equipos estaban en Estados Unidos. Y eso en ningún momento era un impedimento en tema de conexión relacional, de cómo uno conocerse con el otro, pero sí tener esa instancia para poder facilitarlo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con tener esa habilidad de poder generar esa conexión, de poder medirla, que creo que es importante, de poder entender si uno realmente está llegando a las personas, ser también súper empírico con eso, de poder aprender y poder ir mejorando esas instancias. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. ¿Qué es el concepto al que te referiste de Management 3.0? ¿Lo puedes desarrollar así de manera medianamente acotada? Sí, Management 3.0 digamos que es un conjunto de prácticas creada por Jürgen Apelo, donde lo que buscamos es, digamos que gestionar el entorno y no las personas. Entonces tenés distintas prácticas que apuntan a distintas actividades, como por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, que es la de una práctica que se llama Movie Motivators, que apunta justamente ver cuáles los motivadores dentro del entorno laboral que son más importantes para una persona, poder evaluar cómo están impactados de manera positiva o negativa, entonces uno tiene como un instrumento para poder medir y a partir de ahí accionar, prácticas de kudos, ¿sí? De cómo darse, digamos que esas felicitaciones en entornos de equipos y un set de herramientas para tener otro tipo de liderazgo que justamente busque este trabajo colaborativo, multidisciplinario, que sea adaptativo. Entonces es un set de herramientas, la verdad que bastante interesante, que tiene este foco de gestionar el entorno. Sí, no es directivo sobre las personas, pero sí de generar ese entorno que a las personas les permita desarrollar esa motivación. ¿Sí? No va a ser una especie de un Tony Robbins que vamos a ir ahí a agitar las masas para que la gente, no digo que no sea efectivo, en todo caso, pero es de generar ese entorno para que las personas puedan florecer esa satisfacción de motivación que va a ser directamente proporcional después a la productividad y al compromiso para con la empresa. Estaba leyendo este fin de semana unos trabajos de investigación que hizo la Universidad de Stanford, un departamento que tienen sobre work from home, eh, y mostraba que hay en la evaluación que hacen gerentes sobre el performance de los trabajadores, si bien está medido de que trabajar desde casa tenían mejor resultado, había un porcentaje como de un 15% de más productividad, el gerente daba mayor valor o promoción a los trabajadores presenciales, ¿no? Como que hay un sesgo, como una idea de que el trabajador presencial. Entonces, bueno, una de las cosas que decían es que el gerente hay que entrenarlo a hacer mediciones también de equipos remotos, pero me pregunto si también no tiene que ver con que el gerente quiere una presencialidad, o sea, quiere ver a la persona y que le cuesta eh, manejar una situación donde no ve a las personas por un lado y también lo que hablaste de autonomía quizás pone en cuestionamiento la necesidad de un gerente. ¿Hasta qué punto se necesita realmente un gerente, digamos, tiempo completo, cuando
el equipo puede trabajar de manera independiente, ¿no? Qué buen tema. Yo creo que todo depende obviamente, el contexto, pero sí, como yo siempre llamo la reflexión de cuál es esa necesidad de la presencialidad. O sea, de indagar y explorarla. Es como, ¿qué hay detrás para un gerente de querer ver a su equipo presencial? Porque esa es como creo que el debate. Es como, ¿qué pasa? No hay una sensación de desconfianza para con su equipo, no ve resultados, cree que va a conseguir resultados por ver a las personas y tener el control, que yo creo que es como la palabra. O sea, es como, y yo creo que ahí donde uno tiene que hacer esos trabajos profundos con las gerencias, de indagar por qué esa necesidad, por qué está instalada. ¿Tiene que ver realmente con los equipos o tiene que ver con cosas personales más profundas, con temas de habilidades, liderazgos más profundos? Entonces yo creo que eso es una conversación que generalmente es incómoda, pero encuentro que hay que tener, y además de realmente tener buenas métricas, la verdad, porque generalmente es el principal recurso para visibilizar que para ciertas personas funciona trabajar de manera remota, y son números, son hechos, que es la principal, digamos, como barrera a veces para aceptar un cambio, decir, esto realmente funciona, y después indagar un poco de manera así como te decía, más profunda de, bueno, de dónde viene. Y es, yo creo que es súper complejo y de hecho hasta hay a veces marcos de trabajos ágiles que tienen los puestos de gerencia dentro del marco, como para decir, no, no nos olvidamos de ustedes, son importantes, acá están. Y yo creo que uno tiene que ir un poco más allá, ¿sí? Obviamente que esos roles se pueden y creo que también se tienen que transformar, porque generacionalmente y todos creo que estamos buscando ya otras maneras de trabajar, ¿sí? Que exigen un cambio y un compromiso de parte de todos nosotros, no solamente de los equipos que terminan creando, sino de las personas que lideran y que ven el futuro hacia dónde quieren llevar a sus distintas ¿Crees que hay organizaciones. un perfil diferente? Bueno, tiene que haberlo, pero ¿has notado o qué comentario le podrías dar al perfil del gerente latinoamericano con el gerente europeo o americano? ¿Has notado alguna diferencia? Más que Mm. todo en esos temas de confianza, de soltar el control, como habías mencionado. Voy a hablar como muy de mi experiencia, pues yo creo que no lo voy a englobar, porque si no, de haber casos que no. A mí sí, he visto como en liderazgos, sobre todo más en Estados Unidos, este como empoderamiento de los expertos son ustedes. O sea, es como, trabajemos juntos, pero entiendo que ustedes son los expertos, voy a darle todas las herramientas para que ustedes puedan tener éxito y los empodero. Son full autónomos y yo he tenido, la verdad que, muy buenas experiencias en ese sentido. Y no voy a decir por el contrario, porque yo la verdad que he tenido y he trabajado con muy buenos líderes, pero sí también he visto como más barreras en esto de justamente el control de formas más directivas, de entender que si está sentado el equipo cumpliendo horas, silla, va a funcionar mejor cuando eso no es ningún indicador de nada. Y yo la verdad que no sé si tiene algo que ver nada, con nuestra idiosincrasia, no lo sé, porque la verdad que conozco muy buenos casos también, pero sí que nos cuesta soltar un poquito el control. O sea, y yo creo que tenemos que soltar hasta que duela un poco. O sea,
Cuanto más soltamos y cuanto más nos incomoda, más estamos empoderando a nuestros equipos y a nuestras organizaciones. ¿Y cómo ves que a veces se hacen encuentros anuales o bianuales, presenciales, denominados a veces workation, donde se puede disfrutar de otro modo el contacto o quizás nos podemos encontrar para elaborar un proyecto, tener otro tiempo para las ideas? ¿Cómo ves estos encuentros en los equipos remotos? Yo creo que tienen que estar, la verdad. Tienen que estar no forzados, ¿sí? Yo creo que tienen que ser co-creados esos espacios en todo caso. Porque forzar a una persona para que esté en esa instancia tiene el efecto contrario, de hecho. Pero creo que hay que co-crear esos espacios para tenerlos porque potencia nuestra conexión en términos de equipo, en términos de confianza, de conocer cosas que quizás no conocíamos de la persona, que quizás en alguna de estas instancias remotas que estamos facilitando nos surgen, ¿sí? Entonces yo creo que esas instancias tienen que estar. Tienen que estar y tienen que ser co-creadas, que eso para mí es lo más importante, no tienen que ser forzadas, pero tienen que estar. Es innato nuestro de sentirnos parte de algo. Entonces creo que hay que cultivar esos espacios, no hay que forzarlos, por eso insisto, hay que crearlos y darle el espacio a las personas para que estén. No solamente igual, por ejemplo, en las oficinas, digamos que híbridas, que está el espacio, pero vos elegís si querés ir o no a la oficina. Yo encuentro que eso es algo espectacular, porque vos tenés la posibilidad de elegir si realmente querés estar ahí para conectar con algunas personas, resolver algunos temas, solamente para salir de tu casa y encontrarte con tus conocidos y no estás forzado. Entonces no estás presionado, no están socavando tu autonomía y trabajar y encontrar esos espacios, ya sea una oficina o esa instancia para elaborar algún proyecto en particular o para tener un espacio para celebrarse como equipo, creo que no tiene que dejar de estar, la verdad. Porque, como te decía recién, es verdad que apagamos nuestra computadora y acá quedó nuestra charla entre nosotros y nuestra realidad después es otra. Así que creo que es importante fomentarla. Sí, también eso va de la mano de la forma de trabajo y la forma de gerencia, porque pasan casos de que si de Sí. lunes a viernes vos trabajas 10 horas por día viendo el mismo grupo todo el tiempo y de repente te dicen, bueno, y el sábado nos juntamos a un asado y decís, no, basta, no los quiero ver más. Sí, bueno, es genial eso. Sí, sí, es genial y porque a mí me pasaba, por ejemplo, que yo, no instancias presenciales en remoto, porque justo era pandemia, pero sí las instancias estas de team building para conocerse y hablar de algo, yo generalmente la verdad que lo tomaba en horario laboral. Era mix, un poco laboral y un poco no, porque es un espacio que es una inversión de nosotros como compañía y es lo que vos decís, es como estoy viendo todo el día al equipo, es el espacio que tengo para estar con mi familia y volvernos a juntar, está todo muy bonito, los queremos mucho, pero es como, yo creo que hay que medir y para mí es bueno siempre tomarlo como un espacio de inversión de la empresa, ya sea para juntarnos, para formarnos, creo que eso tiene que estar. O sea, solo no puede aparecer. Creo que la empresa tiene que invertir y apostar a por las personas, por las conexiones. Entonces creo que tiene que ser un mix, ¿sí? En lo posible, pero que tome tiempo, tiempo de las personas, si no, nada, en nuestras casas nos van a echar también. Rodrigo, ¿qué opinión le das a situaciones que ocurren en las empresas a veces que la persona, el trabajador, el encargado de algún proyecto es técnicamente excelente, pero en la empatía falla? ¿Cómo ves ese Hmm. proceso? ¿Cómo sería el manejo de esas situaciones? ¿Qué recomendarías en esos Hmm. casos? Primero que nada, yo creo que cuando hablamos de esos espacios de confianza genuinos, es de explorar cuál es el punto de vista de la persona. Creo que es fundamental para poder entender si, cuál es su contexto, qué es lo que le está pasando, si es algo que realmente no sabe manejar
¿sí? Porque si no sabe manejar, de ver cómo trabajarlo, pero sí de brindar ese espacio seguro en el que uno no va a juzgar para que la persona pueda brindar su punto de vista y uno lo pueda entender para comenzar a trabajarlo. Y la verdad que como todo, creo que uno lo puede trabajar y en el camino va a ver si realmente es algo que la persona puede adoptar o quizás no, porque la verdad que así como en un proceso de coaching no todas las personas son coacheables, la verdad que todos no tenemos habilidades para determinadas cosas. Y creo que lo bueno es uno levantar conciencia, poder reconocerlo. Yo, por ejemplo, no soy hábil en un montón de cosas que me di cuenta después de liderar equipo. Dije, la verdad, con el tiempo, no, en esto no era bueno, para nada, para nada. Y era bueno en un montón de otras cosas, pero que me hayan dado el espacio para poder entenderlo y que algunas cosas podía trabajar con los límites que uno pueda tener, pero creo que tener dibujada la cancha, me gusta mucho el fútbol, perdón, pero es como tener dibujado cuáles son los límites que uno puede expandir o que no, creo que es súper importante para ver cómo avanzar a partir de ahí. Y un poquito relacionado a esto, hay un debate entre si dar feedback o feed forward, o sea, feedback como más Mm. hacia lo que hiciste, ese análisis o ese aporte, y feed forward más hacia dónde vamos y cómo te sientes hacia lo que vamos y menos hacia el pasado. ¿Qué opinión le podrías dar a eso? Voy como algo más básico. Yo creo que el feedback tiene que estar primero, porque hay muchas compañías que no lo tienen en esa instancia. Y de hecho, yo vengo más del mundo de tecnología y para mí era como algo común, algo que estaba instalado y que había que hacer, pero uno habla con otras compañías en otras industrias y esos espacios no están, no se conocen. Entonces yo creo que antes que nada hay que partir con tener esa instancia de feedback que sea eh, propositivo, o sea, que no sea la instancia de feedback de Roberto hizo algo mal, te voy a ir a dar feedback, que generalmente tiene un reto encubierto eso, y no tiene el espíritu de cómo te ayudo a que crezcas en tu desarrollo profesional, que eso es lo que debiera tener el feedback. Yo creo independientemente de la técnica que uno utilice, primero que nada tiene que estar y tiene que tener un carácter de acompañar a la persona a que crezca en su desarrollo. Después uno como que busca cuál práctica, pero creo que con ese chip, porque a muchos nos ha pasado de que te digan, bueno, dale feedback a esa persona, o voy a ir a darle feedback, como te decía, con el carácter de que se viene un reto encubierto y no, o sea, la verdad que la intención del feedback no debiera ser nunca esa, sino ese interés genuino en acompañarte a crecer. Se me viene a la cabeza el nombre de Elon Musk, por ejemplo, y él encabezando una fuerte reacción, si querés, a todo esto que venimos planteando, al management 3.0, al trabajo remoto, a la confianza, ¿no? ¿Ves que hay una ola de acción-reacción con respecto a esto? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo es esta tendencia de Elon Musk? ¿Si es algo minoritario o es algo que avanza? Qué buen tema. Yo a Elon Musk, yo doy clases de agilidad en la universidad. Elon Musk lo tengo como ejemplo de cosas que logró en la industria, pero yo como líder lo tengo casi que en la lista roja, la verdad. El otro día lo pensaba y lo analizaba, porque lo que ha hecho es innegable, y tuvo equipos que lo construyeron y su estilo de liderazgo, sobre todo nada, cuando en adquisición de lo que era Twitter, fue terrible, o sea, veías como que echaba personas que después recontrataba, era algo como la verdad, muy poco, nada, no, está muy poco ético, me parece. Pero encuentro interesante que creo que más allá del liderazgo, creo que tiene algo que es más importante que las empresas que maneja tienen un propósito muy importante y que yo creo que las personas se identifican con ese propósito.
lo que hace con SpaceX, tiene equipos que casi viven para llevar a la humanidad a Marte. Y creo que ese desafío es tan importante y yo creo que debe tener poca injerencia, quiero creer, en los equipos, que hace que esto, que esto avance, que esto se movilice. Pero sin duda es como, yo creo que es un caso para analizar, pero para mí Elon Musk tiene una figura bien decida. A mí me interesaría saber más de los líderes que trabajan con esos equipos, la verdad. Sí creo que tiene propósitos que son súper movilizantes, porque la verdad que vos podés tener líderes muy buenos, pero si tu compañía como organización tiene un propósito con el que las personas no se ven reflejadas, creo que a la larga, cuando alguien, digamos que tiene su necesidad económica resuelta, trabaja un buen equipo, busca un propósito. Y uno se va cambiando de organización a organización buscando algo que sea más reflejado con lo que uno hace. Entonces yo creo que lo de Elon Musk va más para ese lado. Creo que tiene empresas que tienen un propósito súper, súper movilizante, tanto en SpaceX, en Tesla, en la otra compañía que tiene con el tema de los chips, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el estilo de liderazgo, nada, bien, eh, bien debatible hasta para toda una conversación completa porque es complejo. Yo creo que no tiene injerencia en los equipos, la verdad. Creo que tiene la injerencia directiva del director que va, entra en una sala, pero creo que si uno midiera en los equipos el nivel de bienestar después de que esa persona está, sería interesante ver esos resultados, a ver si realmente son positivos o por el contrario no. Rodrigo, ya para ir terminando la entrevista, ¿hay algún recurso cultural, algún libro, Dale. alguna película, algún artista con el que te hayas cruzado en este camino y bueno, nos quieras compartir? Muchos, eh, muchos. Mira, la verdad, en algún momento de la vida, no lo tengo acá a mano, pero el libro de Elon Musk, de su trabajo en SpaceX, Tesla, es muy interesante en términos de propósito, ¿sí? En términos de propósito y de setear una visión, creo que es súper importante. Yo la verdad que leo mucho ficción, ¿sí? Y trato de sacar algo de ficción de ámbitos deportivos. Me gusta mucho ver técnicos, no sé, la historia de Spotify que está en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama la serie, que la encuentro muy interesante, de salir de la caja e innovar. Encuentro que es esas... Playlist, Exactamente, ¿no? playlist. Sí, creo que está muy buena. Yo la verdad que busco, más que en lecturas en particular, casi que en historias, en vivencias, en deporte, de ver justamente los equipos por los que hay veces que nadie apuesta nada y que lo ponen todo y les va bien y tienen éxito, la verdad como ese tipo de casos me encantan. No tengo ahora otro en vista, pero a mí lo que es Spotify me gusta porque está relacionado con la tecnología, con hoy en día, y haría hincapié en eso. Pero insisto, de Elon Musk, liderazgo no, hay listita roja. Lo que logró su compañía, bueno, es analizar, está interesante. ¿Y hay algún recurso tecnológico que por tu experiencia te sirva para consolidar un equipo distribuido que te haya sido útil? Pensando. Mira, yo creo que hay hoy por hoy muchas hasta sistemas que simulan oficinas, conexiones, animadas, pero creo que no hay que enredarse y partir por lo básico que nos permita algo, un sistema donde podamos estar como ahora, viéndonos las caras, y a partir de ahí sentar la base para mejorar y después quizás buscar otras tecnologías más importantes, pero creo que hay que fomentar que nos podamos ver, ¿sí? Que la comunicación verbal y no verbal es súper súper importante y necesaria, entonces yo me apoyaría primero en setear eso como una base del desde para después ir teniendo otras herramientas que ¿Hay sumen. algún tema que no te hayamos preguntado que quieras decir para cerrar la entrevista? Eh, Primero que nada, en realidad, de que como
líderes, gerentes, dueños de compañías, tenemos que volver, creo, a apostar y potenciar en la capacidad creativa que tenemos todos y todas como personas. Creo que tenemos que apostar siempre a nuestra inventiva, a nuestra capacidad de generar ideas, de generar conexiones, que la verdad que todos buscamos creo que lo mismo en la vida, que es vivir con esa sensación de bienestar y que es posible conseguirla en los distintos entornos y la verdad que no es magia. O sea, creo que en la base todos como seres humanos somos lo mismo, con nuestras distintas habilidades, nuestras distintas diferencias, pero todos queremos lo mismo, así que creo que tenemos que volver a apostar un poquito por las personas. Rodrigo, y si nuestros oyentes quieren contactar con vos, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, nos pueden contactar a www.humanicemos.com o me pueden escribir a mí a rodrigo@humanicemos.com. Rodrigo Camacho, muchísimas gracias por estar en este episodio de La Gran Renuncia. Realmente un gustazo haber hablado con vos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Gracias por la invitación. Se pasaron. Y en este episodio de La Gran Renuncia hablábamos con Rodrigo Camacho y rescatamos algunos conceptos que hemos tocado en su charla. Me quedé un poquito con esta teoría de la autodeterminación con la que trabajan desde Humanicemos, que es esta empresa que lleva adelante Rodrigo, donde pasan por los conceptos, por supuesto, de autonomía y sobre todo de sentirnos competentes, dice, ¿no? Esto de romper, por supuesto, con esta filosofía del micromanagement o de estar controlando todo el tiempo al empleado o al colaborador para pasar a generar esta autodeterminación que al final, según hemos visto a lo largo de los episodios de La Gran Renuncia y según él mismo nos ha contado, termina dando mejores resultados. Esto también implica, por un lado, soltar el control y, por supuesto, trabajar mucho, pero mucho la confianza, no solamente en nuestros colaboradores, sino también en nosotros mismos como gerentes. ¿Cómo lo viste, Roberto? Sí, exactamente. Y como dice Rodrigo, la parte también importante del propósito en las empresas, que es un elemento motivador y que a pesar de muchos problemas que se pueden presentar, si el propósito está claro, está definido, pues la gente se queda y se esfuerza en ese emprendimiento. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Gran Renuncia. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.